Eso con Sábado al Día y es momento de la Conexión X. En este espacio informativo, como dijimos, nos acompaña el profesor Mohamed El Farik. Es lingüista, escritor, director del Departamento de Lenguas en la Universidad Abierta para Adultos aquí en Santiago de los Caballeros, pero es marroquí, radicado en nuestro país ya hace más de 10 años. Por otra parte, desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros el periodista, documentalista y escritor Nacho Montes de Oca, Ignacio Montes de Oca. A ambos damos las buenas tardes y la bienvenida aquí a Sábado al Día. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Gracias por la invitación. sí, para romper un poco el hielo, quiero iniciar con Nacho, porque se ha dado una controversia con una comunicadora argentina. Nacho, ¿qué piensas tú del merengue dominicano? ¿Qué pienso del conflicto en sí o...? No, antes de eso te preguntaba sobre el merengue dominicano. ¿Has escuchado merengue? La invitación a que los argentinos podamos recibir una clase gratis de merengue me parece una tremenda burla, porque los argentinos ya no podemos viajar porque tenemos un impuesto que es del 32% a cada dólar que compramos para viajar. Ya no se financia más las compras de pasajes y los viajes, y además nuestro salario promedio en dólares es el segundo más bajo y va camino a alcanzar no, el segundo más bajo, el tercero después de Cuba y Venezuela, de manera que, bueno, pueden ofrecer lo que quieran, no van a hacer mucho los argentinos, 6 o 7 clases van a tener, pero no van a gastar mucho en clases porque los argentinos ya no podemos viajar. Me parece una burla hacia nuestro país, es lo que pienso. ¿Qué piensas de este acuerdo que tiene que ver con lo petrolífero? ¿Qué podría aportar Argentina a la República Dominicana en esta materia, como bien indicaron los dignatarios? A ver, Argentina está produciendo 600.000 barriles diarios. Su consumo diario está cercano a los 750.000 barriles. Cualquier prospecto de exportación argentina de combustibles está atado a que primero vamos a satisfacer el mercado argentino, con lo cual me parece que acuerdos firma cualquiera. El problema es que Argentina se está acostumbrando en este gobierno a no cumplir con los acuerdos simplemente porque no tiene forma de hacerlo. Insisto, se pueden firmar todos los acuerdos, se puede firmar el acuerdo para explorar junto con Dominicana y colonizar Marte, pero de ahí a que pueda hacerlo hay una distancia de millones de kilómetros. Bien, entrando entonces con el tema en cuestión, conflictos Rusia-Ucrania, de último momento se siguen reportando tanto ataques como diálogos, conversaciones para poder encontrar una salida. Pero yo quisiera que ustedes empiecen dándonos un enfoque historiográfico, ¿dónde tiene a su entender origen este conflicto ruso-ucraniano? Pudiéramos nosotros aquí desde el Caribe ver simplemente hasta el 2014, cuando la situación con Crimea, pero ¿dónde, en qué punto tiene inicio realmente este conflicto? Dijo mi colega que comience, me parece más valiosa su intervención, yo ya hablé recién. Adelante, profesor Mohamed. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Para entender realmente este conflicto entre Rusia y Ucrania, hay que volver un poco a la última década del siglo XX, es decir, a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Este conflicto comenzó con entonces la desgregación de los países que pertenecían anteriormente a la Unión Soviética, a saber, los países que forman hoy en día lo que es Europa del Este. Y uno de esos países es Ucrania, por supuesto, que abarca muchísimas centrales nucleares rusas. De hecho, cuando Ucrania obtuvo su independencia en agosto de 1991, justo con la caída de la Unión Soviética, ahí se quedaron muchas armas nucleares. En las centrales nucleares, inclusive la de Chernóbil, que estaban operando en aquella época,
constituyen todavía una verdadera amenaza por Rusia, sobre todo después de las aspiraciones de Ucrania en formar parte de la OTAN y, por supuesto, actualmente lo estamos viendo por todos lados, que está aspirando a formar parte de la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de la Unión Europea, hablamos necesariamente de los acuerdos de defensa comunes, sobre todo el Tratado de Lisboa y también la organización de la OTAN, que constituye una verdadera amenaza para la seguridad nacional de Rusia. De ahí empezaron entonces esos conflictos de intereses, sobre todo que van a extenderse hacia el 2008, cuando Rusia invadió a Georgia y luego entonces empezó con sus aspiraciones expansionistas para entonces anexar Crimea, que fue una parte de Ucrania, y hemos visto últimamente, entonces, eso fue en 2014, la anexión de Crimea a Rusia. Y luego, por supuesto, hemos visto últimamente, entonces, en el inicio de 2022, este año en curso, la invasión rusa en Ucrania. Entonces, todo esto viene siendo la consecuencia de según Rusia Federal, hay serias amenazas en cuanto a la seguridad nacional de Rusia por parte de la OTAN, que está, por supuesto, en las fronteras de Ucrania. Bien, de parte de Nacho, ¿qué decir? ¿Dónde entiende que está el punto de inicio de este conflicto? Para mí, en el año 91, cuando se terminan de firmar los acuerdos para que la Unión Soviética se desintegre, que es cuando empieza a nacer toda la comunidad de naciones, como Ucrania, como Georgia, empiezan a tener entidad. Bielorrusia, bueno, es un listado muy largo. En ese momento Rusia no tenía poder militar y de hecho estaba en una situación económica desastrosa y estaba desactualizada en sus doctrinas, en su defensa, y no se pudo oponer. Lo cierto es que, y yo ahí tengo una discrepancia, los países, en la medida que avanzan en reformas democráticas y empiezan a tener sistemas democráticos un poco más avanzados, empiezan a darle más atención al comercio, y eso los lleva y los empuja a formar parte de la Unión Europea. Por eso Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria y los países bálticos se van uniendo a la Unión Europea. Pero, y ahí sí tengo una discrepancia y tengo una coincidencia, empiezan a sumarse a la OTAN, que es el capítulo militar, es el capítulo de la alianza militar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Rusia mientras tanto? Rusia, de la mano de Gorbachev hasta Yeltsin, humillada, pero no fue humillada solamente porque Occidente avanzó en el espacio que dejaba vacío Rusia, sino que fue humillada porque dio la oportunidad a Occidente y avanzó hacia las fronteras rusas. Eso es una realidad que nadie puede desmentir. Ahora bien, cuando asume Putin en el año 2000, empieza lo que es la reconstrucción del imperio ruso, que no es lo mismo que el imperio soviético. El imperio soviético era la parte con comunismo, con socialismo, de esa misma idea de Pedro el Grande. Y es donde empieza a avanzar y a invadir. Se mencionó el caso de Georgia, pero hay más. Está Dagestán, está el caso de Transnistria, que es la zona prorrusa de Moldavia, está la intervención en los asuntos internos de Turkmenistán, de Kazajistán, de Tayikistán. Rusia empezó a tener una política activa en Chechenia. En Chechenia hizo un desastre, provocó 22.000 muertos con bombardeos similares a los de Kiev y Lviv y Kharkov en un mes. O sea, Putin demuestra la parte más agresiva de esta Rusia que pretende recuperarse de esa humillación, y para terminar la idea lo hace montado sobre una ideología que es el eurasianismo. Está encarnado por Alexander Dugin, que es uno de los asesores estrellas de Putin, que plantea una cuestión muy sencilla. Para reconstruir el imperio ruso, lo que hay que hacer es montarse sobre la idea de que hay que desechar toda la influencia de Occidente y enfrentar a un ente que ellos llaman el atlantismo. El atlantismo es los países del Atlántico, sean Europa Occidental como Estados Unidos y Canadá. Entonces lo plantean desde un lugar
donde recupera la idea del hombre fuerte, la economía bajo una dirección militarizada y en algún punto a las ideas de esa figura de Stalin, pero sin socialismo, y el socialismo lo reemplaza por una idea de la ortodoxia de la ortodoxia rusa, o sea, la Iglesia Católica Ortodoxa rusa. Ayer Putin tuvo un lapsus, si se quiere, una confesión, dijo: no nos van a detener, Dios, patria o muerte. Entonces le dio una dimensión religiosa, esto que considera una cruzada, de recuperar esos territorios que considera propios: Bielorrusia, Ucrania, Georgia y todo el listado de repúblicas soviéticas. Lo que nos enfrentamos, en mi idea, que comenzó en el 2000 cuando asume Putin, pero que el proceso comienza en el 91, es que estamos asistiendo a un intento, en mi opinión, y voy a hacer una predicción, fallido, de que Rusia vuelva a ser una potencia de primer orden, y creo yo que por lo menos lo que indica hasta ahora no lo está logrando. Profesor Mohamed, ¿ve usted desde el punto cultural alguna intención de Rusia imponerse también durante ese crecimiento que pretende, según lo que plantean expertos? ¿Ve también una guerra de culturas aquí? ¿Hay una intención cultural dentro de todo esto? Y una parte fundamental, ¿cuál sería la diferencia entre los bombardeos de Ucrania y los bombardeos de Palestina? Bueno, para entender este conflicto en Rusia, sobre todo en su parte social y cultural, por supuesto, nosotros sabemos perfectamente que la población ucraniana, y su gran mayoría, viene siendo hermana de la población rusa. Hay muchos lazos étnicos, hay muchos lazos sociales, inclusive culturales, hasta a nivel del habla. Es ruso, se habla mucho en Ucrania. Entonces, lo que podemos decir es que esta invasión ucraniana realmente no es solamente una intervención militar, sino también una intervención que busca a largo plazo a cambiar lo que son las ideologías allá en Ucrania, sobre todo la cultura ucraniana, que está yendo más hacia el occidente actualmente. Por supuesto, lo hemos visto en las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky, en que quiere acercarse más al occidente que a Rusia. De hecho, cuando entonces derrocaron al expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era prorruso, y entonces hicieron otras elecciones nuevas para que ascendieran otros presidentes, por supuesto, y el último es Zelensky, que tiene muchas aspiraciones para formar parte del occidente, es decir, formar parte de Europa, dada la circunstancia de que esas aspiraciones le van a aportar más a Ucrania en términos económicos, políticos y culturales, que en cuanto a aspiraciones hasta del lado de Rusia. Entonces, el conflicto cultural, ¿en qué se basa esencialmente? Si nosotros vemos ahora la situación actual, hay muchos refugiados que están huyendo de Ucrania por la parte de la parte oeste del país, es decir, a través de Polonia. Entonces, la gran mayoría de los refugiados actualmente está a nombre de prácticamente 2 millones de refugiados que están huyendo hacia Europa. En cuanto a los refugiados ahora que van al lado ruso, son muy pocos. Ahí podemos ver entonces hasta la posición del pueblo ucraniano en cuanto a la tendencia cultural. Privilegian ahora formar parte de la cultura occidente que formar parte de la cultura rusa. Señor Nacho. En cuanto ahora al conflicto, a la pregunta acerca de los bombardeos rusos en Ucrania en comparación con los bombardeos de Israel en Palestina, hay cierta similitud, por supuesto, porque el conflicto ahora es un conflicto de supervivencia cuando hablamos de Ucrania y de Palestina. Pero sabemos no hubo el mismo impacto. Sí. No hubo el mismo impacto en la sociedad. El impacto a la sociedad es un impacto grandísimo, por supuesto, porque hay una diferencia como quiera respecto al impacto cultural.
es que en Palestina ahora lo que están tratando de hacer entonces las autoridades israelíes a través de destruir las casas de los palestinos y entonces decomisar todos sus bienes, las tierras que tienen, es que hay una tendencia expansionista para, sobre todo ahora, refugiar a lo que son los refugiados ucranianos que están yendo ahora a Israel, porque entonces tienen que ubicarlos y ahora van a comenzar a construir muchas viviendas para poder entonces instalar esos refugiados de origen judío. Pero entonces la invasión rusa en Ucrania tiene una connotación un poco diferente, que tiene que ver directamente con un conflicto político que tiene sus orígenes en un conflicto de poder. Nacho. Una pregunta. Sí, antes, Nacho, el tema de las sanciones ha sido la cuestionante. Desde su punto de vista, ¿podrán las sanciones detener cualquier aspiración que tenga Putin de expansionismo o no tendrá esto ningún efecto? Va a tener mucho efecto, pero me gustaría hacer una diferencia entre los bombardeos. Ok. Cuando desde la Franja de Gaza lanzaron miles de cohetes sobre la población civil israelí, se configuró un conflicto diferente porque Ucrania en ningún momento invadió ni bombardeó a Rusia. En Gaza existe un gobierno que no permite la oposición, que es el de Hamas, y donde sí encuentro parecidos en la ocupación israelí en Cisjordania, de las famosas colonias salvajes, ahí sí encuentro, pero me parece que la diferencia entre un gobierno autocrático como el de Rusia o un gobierno sumamente violento como el de Hamas frente al gobierno de Zelensky o a un gobierno como el de Israel es muy forzada. Ahora, vamos a las sanciones. Sí, Rusia está siendo destrozada económicamente como consecuencia de las sanciones. ¿Y cuál es la interpretación de esto? En primer lugar, Putin es un hombre formado en inteligencia. Cuando uno dice formado en inteligencia, no está armado para manejar aparatos electrónicos secretos ni para llevar un teléfono en el zapato, sino que es un tipo que está formado en ideología y en análisis estratégico, análisis político. Él viene de la escuela soviética. Entonces es imposible decir que no haya previsto lo que iba a pasar, más aún cuando se sabe que acumuló 640.000 millones de dólares en reservas antes de lanzar la invasión. Entonces, sí, lo sabe. La pregunta, y ahí vamos al choque cultural, ¿no será quizás que Putin prefiere arrastrar a Rusia a una situación extrema que le permita tres objetivos? En primero, demostrar que Rusia es un actor activo. En segundo lugar, demostrar que es un actor militar capaz de usar la fuerza. Y en tercer lugar, expulsar todo rastro de Occidente de su país. Si se dan estas tres condiciones, Putin estaría logrando su objetivo. La pregunta es, ¿a qué costo? Porque las sanciones, en algún punto, no solamente no parecieran lastimarlo, sino que en algún punto también pareciera que son parte de sus previsiones. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con esta Conexión X para seguir analizando este tema, conflicto Rusia-Ucrania, con dos grandes conocedores del tema. Volvemos en breve. Señores, gracias por continuar en sintonía con Sábado al Día, un tema sumamente importante en la tarde de hoy. Hoy yo tengo una pregunta esencial para nuestros invitados y es que ¿por qué Ucrania no llegó a un acuerdo con Donbass? ¿Pueden escucharme? Ahora sí, yo creo que sí. Sí. Adelante, a ver. Adelante, profesor Mohamed. Okay, bueno, para entender el conflicto todavía en Donbass, bueno, que tiene una gran concentración popular prorrusa, entonces que por supuesto una de sus aspiraciones, a pesar
de haberse proclamado repúblicas, dos repúblicas diferentes, en Donbass, sobre todo, que son prorrusos. Entonces, las negociaciones entre ambas instancias, el gobierno de Ucrania y entonces las autoridades en esa provincia de Donbass, hay un conflicto central. El conflicto central, sobre todo, que tiene que ver con los separatistas prorrusos. Ellos no quieren en absoluto formar parte de Ucrania por diferentes razones, políticas, sociales, culturales, económicas. Ellos consideran, de cierta manera, de que el gobierno central en Ucrania también está envuelto en muchos escándalos de corrupción. Entonces, el presupuesto que llega a esta provincia no es lo suficientemente grande como para desarrollar esta provincia. Esos fueron los verdaderos inicios del conflicto allá en esta provincia. Entonces, como Rusia quiere entonces echarle la mano a esta provincia por los lazos étnicos que hay, entonces ellos prefieren estar del lado de Rusia que del lado de Ucrania. Ahora, cuando hablamos de negociaciones, ¿por qué no ha resuelto efectiva? Por la simple razón de que este conflicto persiste todavía y sobre todo hay una gran influencia política rusa ahí en esta provincia que le impide a ellos tener cualquier tipo de acuerdos con el gobierno central ucraniano. Si nosotros nos fijamos ahora en la última reunión que se hizo en Antalya, en Turquía, ¿verdad?, entre el canciller ucraniano y el canciller ruso, no han llegado tampoco a ningún acuerdo para el cese al fuego. Eso viene siendo de que cada parte reclama algunas condiciones que son vitales para la seguridad y la supervivencia de cada país. Entonces, los ucranianos consideran últimamente, a raíz de esta reunión en Turquía, entre ambos cancilleres, de que si Ucrania accede o acepta esas condiciones por parte de Rusia, sería prácticamente dejarle entonces el país, rendirse. Por eso que ellos todavía persisten en este conflicto y no hay ningún tipo de acuerdo. Nacho. Señor Nacho, una pregunta esencial. En dado caso de no llegarse a un acuerdo, ¿qué pasaría si Rusia llega a realizar negociaciones con China? ¿Qué pasaría con el dólar y qué pasaría con la moneda china? A ver, primero vamos a completar lo que acaba de decir Mohamed, que si uno observa el mapa de Ucrania, gran parte de los recursos minerales, los recursos naturales que tiene Ucrania están en la zona del Donbass. De manera que si acepta la partida de esa región, estaría perdiendo gran parte de su futuro económico, que ya es difícil por la destrucción y porque venía de ser el país más pobre de Europa. En segundo lugar, no puede negociar bajo las bombas porque Zelensky lo dejó claro. Él está construyendo una épica no solamente personal, y eso hay que tenerlo en cuenta también, sino también una épica ucraniana, que es la continuidad de una intención permanente de separarse de Rusia, que se reforzó con el Holodomor. No olvidemos que a partir del año 20 Stalin ordenó la masacre de millones de ucranianos, eso está en la cultura de los ucranianos. Y la humillación del 2014, Rusia fue humillada y Ucrania también, cuando le quitó Crimea. Entonces, llevó un punto a Zelensky en el que cualquier cosa que acuerde, el pueblo ucraniano no necesariamente lo va a apoyar, y más aún que está armado y envalentonado porque la expulsión que duró una semana de los rusos se está postergando y ya está llegando a su tercera semana. La pregunta, China es la cuarta pata, ¿no? Tenemos cuatro patas: Rusia, Unión Europea, Estados Unidos y China. ¿Qué pasa con China? China tiene que resolver algo que es muy complicado. Si bien es un aliado político de Rusia, ya dio señales de que no la va a acompañar en esta aventura militar, por lo menos por ahora. Tuvo la oportunidad de avanzar sobre el mar de la China, particularmente sobre Taiwán, aprovechando este momento de diversión de Occidente, y no lo hizo. Pudo haber acompañado militarmente de otras maneras, con pertrechos, inclusive con soldados, en un caso, si se quiere, fantasioso de alianza concreta,
no lo hizo. ¿Qué hizo en cambio? Se abstuvo en momentos claves en Naciones Unidas, en votaciones clave, en lugar de favorecer y apoyar a Rusia, prefirió la abstención y una postura moderada. Y además, hubo un dato, lo publiqué en su momento, del Banco de Cooperación Chino, que sea el Banco Mundial, el equivalente al Banco Mundial, pero manejado por China, dijo que no va a invertir por la guerra mientras esté el conflicto. De manera que China está tomando una cuestión muy cautelosa que tiene que ver con un dato económico y un dato militar. El dato económico es que Rusia es el 2.7% de sus exportaciones. Occidente es el 67% de su intercambio comercial. Si ustedes tienen que elegir entre el 2,7 y el 67, ¿qué elegiría? Los chinos piensan igual que nosotros. Entonces, por ahora China es esa cuarta pata. Son tres patas, ¿no? Que están en contra del conflicto y Putin se está quedando solo. Y para terminar, ¿qué ganaría China iniciando un conflicto militar si su base bélica está armada sobre la base de material ruso? No es muy reciente el desarrollo propio, los últimos misiles y tanques y aviones. Si los tanques y el resto de los materiales rusos tuvieron una performance horrible en Ucrania, ¿qué le espera a China? Se dio cuenta que ganó una debilidad adicional que no esperaba, que se suma a las económicas y a las políticas. Esa, por lo menos, es mi perspectiva de lo que podría suceder con China. Nacho, la OTAN estuvo antes que el Pacto de Varsovia y siguió estando después de la disolución de este pacto que encabezó fundamentalmente Rusia. Entonces hay un asunto también de expansionismo y podemos irnos en el tiempo y ver, si se quiere, una referencia con la crisis de los misiles en el 62. Rusia intenta establecer bases en Cuba y esto no fue permitido en los Estados Unidos. El alegato de Rusia en esta ocasión es que Estados Unidos busca extenderse hacia su territorio. ¿A dónde entonces queda este argumento de los rusos para llevar a cabo todo lo que están llevando? Lo que sucede es que a veces se entiende mal lo que es la OTAN. La OTAN no solamente se establece como un freno al expansionismo soviético en Europa, sino que es una alianza que se arma para frenarlo en todo el mundo. Cuando termina la Unión Soviética encuentra un nuevo rol, que es la de encontrar aliados para llevar la estabilidad de sus ideas, de sus intereses, obviamente no del mundo, porque no representan al mundo. Y por eso empieza a tener aliados extra-OTAN, digo, Corea, Japón, Colombia, Argentina es un aliado extra-OTAN. Entonces tiene una función política diferente a la que tenía el Pacto de Varsovia al establecer alianzas concretas. Pero también esto tiene que ver con que después de la caída de la Unión Soviética hubo un avance ruso, ¿sí? Porque dijimos, en el 2000 asume Putin, y entre la caída del Imperio Soviético y esta llegada de Putin, la OTAN empieza a adoptar un papel contra la insurgencia. Acá Mohamed nos puede ilustrar mucho mejor. Empieza a encontrar que en el avance de los fundamentalismos está la razón para sostener su existencia, sostener la idea de cooperación en materia de defensa frente a lo que serían las nuevas amenazas. Los fundamentalismos, los países como Irán bueno, también hay Irak en su momento, que promovían ciertos conflictos y ciertos grupos terroristas. Termina esta etapa y dice, bueno, nos quedamos, ahora tenemos a Rusia. Entonces siempre tuvo un papel, no es una cuestión solamente de expansionismo. Y vuelvo a decir una cuestión que es muy, muy importante de diferenciar. En el Pacto de Varsovia, los países se sumaban por presión de la Unión Soviética. A la OTAN se suman por la opinión pública que vota dirigentes que asumen la idea de sumarse a la OTAN. Una es una entrada democrática, consensuada, y la otra es una entrada forzada. No confundamos a la OTAN con el Pacto de Varsovia, no confundamos lo que es democracia con lo que es autocracia, porque si no, no entendemos el concepto, el conflicto de fondo que está luchándose en este momento en todo el mundo. ¿Cómo queremos los gobiernos? Como Occidente y como muchos países en el mundo que eligen sus autoridades de una manera democrática y limpia, o preferimos líderes como Putin o como los que están rearmando en Bielorrusia o en Irán? ¿Qué es lo que queremos? Ese es el conflicto de fondo. Eso es lo que se dirime entre OTAN y el resto del mundo. Democracia o autocracia. Bien. Y después los infinitos matices que hay en el medio.
Usted habla de una parte fundamental y es la democracia, pero se argumenta que en Ucrania forzan a que sus ciudadanos no hablen el idioma ruso. Cuando se habla de democracia debe ser permitido como una segunda lengua. Y para finalizar de mi parte, la última pregunta sería, ¿qué pasaría si Venezuela y Irán entran en un acuerdo? ¿O existe la posibilidad de que entren a un acuerdo a pesar de las sanciones que hubo en el pasado y que actualmente permanecen entre Venezuela y Irán con base a Estados Unidos? Profesor Nacho, por favor. A ver, Occidente necesita reemplazar ese 20% de producción que vuelca, el 22% de producción de hidrocarburos que vuelca Rusia al mundo. Y lo hace traicionando sus propios principios al acercarse a Maduro y al régimen de Irán. Sí, y no estamos hablando acá de absolutos buenos y absolutos malos, pero necesita reemplazarlos. Ahora bien, con respecto a la enseñanza del ruso, no, hay mucha propaganda, por favor, hay mucha propaganda. Lo que estableció el gobierno ucraniano a partir del 2014 es la enseñanza de los dos idiomas y estableció que el idioma ucraniano era el idioma oficial. Por favor, en ese sentido hay que aclarar, porque Ucrania es un país con muchas nacionalidades, no es solamente eslavo. Tiene tártaros tenía tártaros en Crimea, tiene poblaciones rusas implantadas también en la época de Stalin en el Donbass, porque tampoco lo tenemos que olvidar. Tiene húngaros, tiene romaníes gitanos, tiene moldavos, es un universo. ¿Saben por qué se llama Ucrania? Eso significa periferia, era la periferia del imperio donde confluían todas las culturas. No hay que confundir lo que está pasando miren, se los hago muy sencillo. El que impidió el uso del ucraniano fue Stalin, ¿sí? Año 23, prohibió el uso del ucraniano. En Ucrania no está prohibido el ruso, se estableció que el idioma oficial, incluyendo en el Donbass, tenía que ser el ucraniano. Nunca prohibió el idioma ucraniano, el idioma ruso. Bien. Y desafío a cualquiera que me demuestre lo contrario. Lo investigué, lo averigüé, pregunté en fuentes en Ucrania y todos me dicen lo mismo. No, acá no está prohibido el ruso, sino ¿por qué lo seguimos usando? ¿Por qué? Si está prohibido, les hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué el discurso de Zelensky el día de la invasión fue dado en ruso? ¿Acaso iba a romper una propia regla hablando en ruso? Bien, finalizamos con esto. Tenemos 30 segundos y a cada uno quiero que me respondan lo siguiente en 30 segundos porque tenemos que finalizar. ¿Está el escenario para una tercera guerra mundial, profesor Mohamed, y luego Nacho? Bueno, primero en 5 segundos, Luis, quisiera agregar algo a lo que dijo Nacho respecto al acercamiento entre Venezuela y Irán. Irán está más acercada a Rusia y todas sus relaciones internacionales actualmente giran en torno a su programa nuclear, que está buscando negociaciones con sobre todo Estados Unidos después de que se retiró del mismo. Pero en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, yo descarto que haya una Tercera Guerra Mundial por el simple hecho de que no le favorece a ningún país, ya que sabemos perfectamente que entonces desencadenar una Tercera Guerra Mundial va a implicar el uso de armas nucleares. Esto va a destruir totalmente el mundo. Yo lo descarto totalmente. Nacho, de tu parte, ¿qué decir? Cifras. Para dominar una población de 42 millones, que eran 44, fueron 42 millones de ucranianos, se necesita, es un cálculo realista, al menos 1 millón de soldados ocupantes y ocupados. Si eso ocurriera, Rusia estaría usando el 70% de su arma, de su tropa, con lo cual no le quedan posibilidades para avanzar sobre otro país. Y ningún país se suicida. En Rusia no existe un botón que uno aprieta porque se pone de mal humor y aprieta y inicia una guerra nuclear. Hay todo un protocolo y tengo mis severísimas dudas que todos los que aprobarían el lanzar un ataque nuclear estarían de acuerdo con Putin. Descarto absolutamente por ahora una tercera guerra mundial por una falta de recursos y una cuestión de protocolos.